¿Qué tal, gente? Buenos días, tardes, noches, muchísimas gracias por estar. El día de hoy, 5 de mayo, en México se conmemora la Batalla de Puebla, el día en el que nuestros niños héroes se vuelven niños héroes, y en otras partes del mundo, principalmente Francia, conmemoran la muerte de Napoleón. Pero la neta no te voy a hablar de eso, te voy a hablar del día en que nace Marx, un 5 de mayo de 1818. ¿Y por qué Marx? Porque creo yo es de las personas más importantes e inteligentes que han pisado la tierra. Quédate conmigo, te platico. Muchas gracias. Como te decía, un 5 de mayo de 1818 en Prusia nacía Karl Marx, o Carlos Marx para los latinos, quien no sigue los pasos de su padre. Su padre era un clase mediero bien acomodado que estudió leyes y ejercía eso, quería que su hijo hiciera lo mismo y no lo hace. Marx termina convirtiéndose en periodista, economista, filósofo y científico de economía y política. Hace todo esto no solo con una intención hedonista. Marx empieza a entender la situación social que se vivía en Europa, intenta entenderla, criticarla y después explicarla para aquellos que no tienen su capacidad. Marx empieza a sentir el dolor de las personas que eran explotadas, de los proletariados, y ve que la única manera de transformar la realidad es primero entenderla y después de eso transformarla a través de revoluciones. ¿Qué es lo que le empieza a explicar a las personas? Hay que tomar los medios de producción, hay que cambiar el sentido de producir y quién puede distribuir la riqueza que se está produciendo a través de las fábricas. Él empieza a darle forma a toda esta teoría que antes de él solamente era socialismo utópico. ¿Ok? A mano de Saint-Simon, pero Marx, cuando le da bases teóricas y una metodología, genera el socialismo científico y de eso da paso al comunismo. De allí que Marx, a través de entender, darle bases y explicar todo esto, se considera como el padre del materialismo dialéctico o el padre del socialismo o comunismo. Ahí luego hay un poco de diferencia porque Marx hace la diferencia bien clara entre comunismo, que después era socialismo, pero pues mucha gente luego ahí genera confusión, ¿no? Ahora, Marx publica la obra maestra en 1867, que es El Capital, tomo 1, y después a su muerte en el 85 y en el 94, su compañero de toda la vida, que es Friedrich Engels, publicaría el tomo 2, tomo 3 a su muerte. Entre ellos dos le van dando mucha importancia, mucha vida y demasiada fuerza a través de la teoría explicada a los obreros a todas las revoluciones que se generan. Ellos empiezan en Inglaterra, pero realmente sus conocimientos y su manera de pensar, su ideología, de verdad recorre como un fantasma toda Europa, que de hecho son las primeras frases en el manifiesto comunista, que por acá te dejo ahí una liga de un video de esto. Pero es muy interesante, creo yo. Marx sin duda genera una nueva era. Hay una era antes de Marx y una era después de Marx por esta forma en la que explica a la gente la situación que vive, por qué es explotado, la teoría del valor que genera, cómo se genera una mercancía, por qué la mercancía lleva diferentes valores ahí, pero es uno mismo. Marx de verdad aporta demasiado y nos empieza a enseñar que la única manera en la que la gente puede transformar su realidad es entendiéndola, y Marx permitió eso, que el proletariado, que la gente que era explotada entendiera la situación que vivía, por qué era explotado y por qué, como seguía, no podía cambiar la situación realmente. Que algunos obreros vivieran mejor que otros no garantizaba que fueran obreros o que dejaran de ser, mejor dicho, en algún momento. Que los obreros que vivieran mejor defendieran como si fuesen dueños de una empresa, cómo la gente se convierte explotador de otro. Y todo esto en conjunto obviamente de Engels, porque insisto, todo el tiempo trabajaron juntos. Muchas veces Engels fue el que estuvo financiando las publicaciones de Marx, porque de verdad se entrega a esta revolución ideológica al grado de morirse de hambre constantemente. O sea, estuvo a punto de morir muchísimas veces. Él tuvo que ver morir a familia por no poder proveer, por estarse entregando a esta revolución ideológica que él estaba generando. Engels lo apoyó ideológica y económicamente todo el tiempo. Entonces, entre ellos dos empiezan a profundizar el estudio de los diferentes sistemas económicos que han regido la humanidad, desde la tribu, desde el sistema esclavista, desde el feudalista. El chino ahí no se mete en tanto, el capitalista, y darían paso a lo que ya no era socialismo utópico, sino un socialismo científico, y finalmente al máximo de los
regímenes humanos, que sería el comunismo. Ahora, ¿él qué nos enseña todo esto? Que es muy importante. Él nos dice que para que un sistema pueda emerger, tiene que haberse desarrollado en su máxima expresión el anterior. No puede haber un salto de un régimen a otro o de un sistema económico a otro, porque si se da ese salto, naturalmente no se va a generar bien el nuevo sistema. Entonces, cuando ya estaba el esclavista, al final del esclavista ya por ahí como que venía de una manera como que embrionaria, por así decirlo, el feudalista. Se desarrolla el feudalista y cuando ya va a colapsar porque ya se desarrolló, viene el capitalista, y así poco a poco. Por lo tanto, ¿qué nos dice? La única manera en la que la humanidad puede llegar al sistema socialista es con un sistema capitalista plenamente desarrollado. Tú no puedes forzar el desarrollo de una era o de un sistema económico para llegar al otro, porque lo vas a colapsar. Y de hecho, años después, a través del leninismo, Trotsky y Stalin nos demuestran este fallo en la teoría que Marx decía. ¿Qué nos deja a final de cuentas de enseñanzas Marx? A pesar de tener muchos años sus estudios y sus desarrollos ideológicos, Marx es vigente. Marx nos decía que el sistema capitalista era un sistema que estaba condenado a colapsar, porque era un sistema que se depredaba solo, es decir, que acumulaba y acumulaba riqueza al grado de que colapsaba, ya no había para repartir y por lo tanto colapsaba. Y lo podemos ver en economías como Estados Unidos, en otras en las que ya están en una fase superior incluso al capitalismo, que se le llama imperialismo. Son economías candidatas o sentenciadas a colapsar, pero la única manera en la que pueden salvarse sería dando paso a un socialismo, una sociedad en donde la riqueza esté mejor distribuida. No me meto ahorita a eso. Si gustas, porfa, nos echamos después una plática de cada uno de los sistemas económicos, que a mí me encantaría. De hecho, en el otro canal, me voy a aventar esa tira, pero de verdad, todo esto es gracias al estudio que Marx hace. Obvio, insisto, una vez más, con apoyo de Engels, pero Marx sin duda alguna es uno de los hombres más importantes de la Tierra, es un hombre que marca una nueva era para entender toda la sociedad y sobre todo la riqueza que es generada en el mundo, y para mí, de los hombres más importantes que sin duda, a pesar de los años, sigue siendo vigente. ¿Y por qué lo creo? Sí, me declaro marxista-leninista, pero la realidad es que el humanismo de Marx es extremadamente asombroso. No sé cómo decirlo. Marx es asombroso porque jamás se dejó corromper. Muchas veces pudo haber salvado de la miseria, de la muerte a sus familiares, su familia directa, me refiero, esposa, hijos, ¿no? Y pues no lo hizo. Él creía que la manera más productiva de vivir era para las masas, para educarlas, para la sociedad que era explotada. Él de verdad lo sacrificó todo por mejorar una sociedad, y sí lo logró, sin duda alguna. Los estudios que deja son importantes para esta transformación de la sociedad, y de verdad por eso Marx, creo yo, es muy importante. No de embalde la frase que decía que los filósofos se han encargado de entender el mundo, pero no se trata de eso, que el verdadero objetivo es transformarlo, ¿no? Entonces sí pega mucho esa ideología, esa manera de pensar de Marx te pone a pensar, y una vez que te enseña todo lo que pasa en una empresa, en la explotación, y te dice que todos los proletariados del mundo deben unirse porque lo único que tienen que perder son las cadenas, te habla de ese humanismo, de ese corazón y de ese cerebro que tenía Marx, que como él no ha habido otro en el mundo. Hay quien dicen que Lenin es una reencarnación de Marx. Pues sí, sin duda es otra persona genial y que lleva a la práctica, a la praxis que decía Marx, pues el marxismo, ¿no? Pero pues bueno, para mí eso hace importante a Marx, y por eso un 5 de mayo resulta ser especial para mí. Así que Marx, feliz cumpleaños, gente, ojalá algo les haya aportado. Muchísimas gracias y sean felices.